Hola a todos, ¿qué tal? En el anterior capítulo hablamos de cómo leer la etiqueta de un alimento. En este capítulo hablaremos de las verduras y frutas, cuánta cantidad de frutas y verduras debemos de comer al día. Bien, vamos a comenzar. Hasta ahora hemos hablado de los dos primeros puntos clave de una alimentación saludable: comer alimentos reales y evitar los productos ultraprocesados. Pues bien, la tercera clave es aumentar el consumo de verduras y hortalizas, de manera que éstas se conviertan en las verdaderas protagonistas de nuestra alimentación. Las verduras son el nexo común de cualquier estilo de alimentación saludable. Da igual el tipo de dieta o estilo de alimentación que quieras llevar, ya sea una dieta mediterránea, cetogénica o vegana. Las verduras siempre deberían estar en la base de tu pirámide. Seguro que no te descubro nada nuevo si te digo que hay infinidad de estudios que muestran los beneficios para la salud que tiene el consumo de verduras. Esto lo tenemos claro. Sin embargo, tendemos a infravalorar lo que ocurre al contrario, si comemos pocas. Así que hoy voy a darle la vuelta a la frase para mostrarte la verdadera importancia de consumirlas a diario. No comer verduras deteriora la salud, es decir, que comer verduras suma, pero no comerlas también resta. De hecho, comer poca verdura al día aumenta y mucho el riesgo de padecer enfermedades crónicas y degenerativas, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, cáncer, etc. Y también aumenta el riesgo de incapacidad y muerte prematura. Por este motivo, las verduras no deberían ser una triste guarnición, un acompañamiento o un adorno. Las verduras tienen que ser la verdadera protagonista del plato y constituir más del 50% del mismo. ¿Y cómo empezar a dar más protagonismo a las verduras? Pues hay un truco muy sencillo que te ayudará. Consiste únicamente en darle la vuelta al nombre de tus platos y a su proporción de ingredientes, claro, y pensar en nuestras comidas como verduras con algo. Si hasta ahora comías pollo con verduras, ahora puedes pasar a comer verduras con pollo. Si antes hacías lentejas con verduras, pues ahora puedes hacer verduras con lentejas. Si cocinabas arroz con verduras, ahora puedes cocinar verduras con arroz. ¿Notas la diferencia? Pues ya lo sabes. Cuando vayas a preparar tu comida, piensa siempre en ellas primero y al final te acabará pasando como a mí, que si un plato no lleva verduras, te parecerá que está incompleto o vacío. Vale, pues ya nos ha quedado claro que las verduras deben ser las protagonistas, pero igual este concepto te parece demasiado ambiguo y quieres tener una referencia más concreta sobre la cantidad de verdura diaria que es recomendable tomar, o al menos que sea la cantidad suficiente. Pues bien, vamos a verlo. Además, aunque más adelante volveremos sobre el tema de la fruta, voy a aprovechar ahora que hablamos de cantidades para contarte también cuánta fruta sería aconsejable consumir diariamente para disfrutar de una buena salud. ¿Cuánta cantidad de fruta y verdura hay que comer al día? Pues bien, lo que se ha visto en los estudios es que para tener el menor riesgo de padecer una muerte prematura o de desarrollar enfermedades crónicas y degenerativas, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, cáncer, etc., es necesario un consumo de al menos entre 600 y 800 gramos al día de verduras y 500 gramos al día de frutas. ¿Y esto cómo se come? Pues si tenemos en cuenta la importancia de las verduras no solo para ganar salud, sino también para no perderla, lo recomendable sería primero tener una idea de la cantidad de verduras que solemos comer en un día normal. Para ello es recomendable pesarla durante un par de días y así ser conscientes de cuánta tomamos en realidad. Si es muy inferior a las cantidades que hemos mencionado, ir aumentando progresivamente su ingesta. Es importante que el aumento sea de forma progresiva, porque nuestro aparato digestivo y nuestra flora intestinal tienen que adaptarse poco a poco a este aumento. Si pasamos de comer muy poca verdura a ingerir mucha de golpe, es probable que se produzcan gases, distensión abdominal y molestias digestivas. Por eso es mejor empezar a aumentarla poco a poco. Intenta alcanzar un mínimo de 500 gramos de verduras diarias, pesadas en crudo, aunque lo ideal sería consumir entre 600 y 800 gramos pesadas en crudo, priorizando las verduras frescas, locales y de temporada, y completando con buenos procesados de verduras para aquellos momentos en los que te dé más pereza lavarlas, cortarlas, pelarlas o cocinarlas. Conservas de verduras, verduras congeladas, ensaladas de bolsa, etc. Cuanto más variadas sean las verduras que consumes, mejor, incluyendo todos los colores posibles, y si puedes también es aconsejable que al menos una de las verduras que comes al día sea cruda. En cuanto a la mejor forma de cocinar o comer las verduras, será aquella que más te guste. ¿Que te gustan en ensalada? Pues en ensalada. ¿Que las prefieres mejor asadas o a la plancha? Pues asadas o a la plancha. ¿Que aborreces las verduras hervidas? Pues no te las hagas hervidas. Es decir, lo importante es que las comas de la forma en que más disfrutes con ellas y que más fácil te resulte consumirlas. Además, son muy versátiles y pueden ser un entrante, un acompañamiento, una guarnición o formar parte de guisos, estofados, tortillas y salteados. En cuanto a la fruta, te recomendaría tomar como mínimo una pieza al día, 200 gramos.
consumos, aunque lo ideal sería tomar unas 3 piezas al día entre 200 y 500 gramos y priorizar la fruta fresca entera, local y de temporada. Es un buen momento para revisar la lista de frutas y verduras que te deje en el apartado de alimentos reales y buenos procesados. Recuerda que todos cuentan, todas suman, todas aportan y todas sirven para aumentar nuestro consumo diario de verduras, hortalizas y frutas. Para terminar, he estado pensando durante algunos días la cantidad de fruta y verduras que estaba consumiendo. Te lo dejo a continuación por si te sirve de orientación. Te animo a que tú también compruebes durante un par de días la cantidad de fruta, verduras y hortalizas que consumes. Es una forma de tomar conciencia de tu consumo diario real y así poder saber si tienes que pensar en aumentarlo o no, porque muchas veces no nos damos cuenta de las pocas verduras que comemos hasta que no las cuantificamos. Y este es frecuentemente el punto más débil del cambio de hábitos de alimentación. Muchas veces es incluso el factor que está limitando nuestro progreso o nos está impidiendo obtener los resultados que esperamos alcanzar. Es posible que llegado a este punto pienses, vale, todo esto está muy bien, pero es que a mí no me gustan las verduras. Y es cierto que muchas veces no comemos las verduras sencillamente porque no nos gustan, bien por su textura, bien por su sabor, bien porque no tenemos costumbre de comerlas y nuestro paladar las rechaza, o porque no sabemos escogerlas ni cómo prepararlas para que nos resulten apetecibles. ¿Qué hacemos si no nos gustan las verduras? Las verduras, a diferencia de los ultraprocesados, no han sido diseñadas para gustar. Son amargas, de textura fibrosa, de colores extraños. De hecho, si no estás habituado a comerlas desde pequeño, es todo un reto introducirlas en tu alimentación. Además, si no estás familiarizado con las verduras, se suman otros factores que pueden ponértelo aún más difícil. Por ejemplo, saber escogerlas en su punto óptimo o prepararlas adecuadamente puede ser la clave para que pases de odiar una verdura a amarla. Puede que haya una verdura que no te entusiasme, que se te atragante o que no puedas ni ver. No te preocupes, si comes abundante cantidad y variedad del resto de verduras no pasa nada, seguramente puedas vivir sin ella. El problema se plantea cuando es el concepto verdura el que se te atraganta. En este caso, sí que es importante ir analizando qué es lo que no te gusta de cada verdura y probar diferentes alternativas antes de rechazarlas definitivamente. Pero ¿por qué no te gustan las verduras? El motivo más frecuente es porque el paladar se encuentra anestesiado por los sabores excesivamente intensos y palatables de los productos ultraprocesados. En estos casos, al abandonar estos ultraprocesados, apreciaremos más y rechazaremos menos el sabor de las verduras. Por otro lado, el sabor y o la textura de las verduras es lo que normalmente resulta más desagradable, pero también puede haber otros motivos más frecuentes de lo que crees que hacen que una verdura no te guste. Igual no la has probado en su punto. No es raro probar una verdura por primera vez con tan mala suerte de que te salga especialmente amarga, insípida o rancia. Es probable que esa verdura ya le pongas una cruz para siempre, sin darle una segunda oportunidad. Sin embargo, puede ser que estuviera fuera de temporada, que llevara un tiempo en una cámara de conservación, que estuviera poco madura o incluso demasiado pasada. Quizá no la has preparado en su mejor versión. Algunas verduras cambian totalmente si las comes crudas o cocinadas, si las haces al vapor, guisadas, asadas o a la plancha, si las picas, trituras o bates. Por lo tanto, es posible que no hayas encontrado todavía la forma de comerla que a ti más te gusta. O a lo mejor no la has aliñado, condimentado o combinado adecuadamente. Una buena vinagreta, el punto de sal, las especias o el incorporarlas de forma estratégica con otros alimentos en salteados, guisos, tortillas, puede hacer que comer esa verdura se convierta en una experiencia completamente diferente. ¿Qué hacer antes de rechazar una verdura? Mi consejo es que antes de decidir que una verdura no te gusta, le des unas cuantas oportunidades. Pregúntale a alguien con experiencia, que sepa cómo elegirlas y cómo cocinarlas. Intenta cambiar o disimular lo que menos te gusta de la verdura. Prueba a cocinarla de diferentes formas. Cada manera de cocinar una verdura le aporta una textura distinta. Solo tienes que encontrar la que más te convenza. Por lo general, las verduras hervidas o guisadas en exceso son las que suelen quedar con peor textura. Sin embargo, salteadas en la sartén, en el wok, al vapor o al microondas durante poco tiempo, tienen una textura al dente, crujiente y más agradable. Si las quieres bien cocinadas, pero con una textura más agradable que cuando se cuecen, las puedes asar en el horno o hacerlas a la plancha. También puedes conseguir una textura muy crujiente, tipo chips, haciéndolas en el horno con cortes muy finos y o usando el grill. Finalmente, si nada de esto te convence, siempre puedes triturarlas para hacer un batidón crudo, una
una crema fría o caliente o un paté vegetal. Y también puedes echarle más imaginación, camuflándolas con otras formas como base para una pizza, en forma de cuscús, de fideos, de espaguetis, de hamburguesas o de albóndigas de verduras. Disminuye el tiempo de cocción. Es muy frecuente sobrecocinar las verduras. Esto, además de hacer que pierdas más nutrientes, las deja con una consistencia y color menos agradables. Si por el contrario las cocinas menos tiempo, su textura quedará más crujiente y su color brillante y llamativo. Experimenta la verdura con diferentes tamaños y cortes, picada, espiralizada, rallada, laminada, etc. Combínala con otras verduras u otros ingredientes. Mezcla verduras crudas y cocinadas. Combínalas con otros alimentos que te resulten agradables. Incorpora una pequeña cantidad de verdura y ve aumentando las cantidades poco a poco. Si aún así sigue sin atraerte su sabor, también puedes juntarlas con otros ingredientes que tengan un sabor potente como el ajo o el queso. Aliña y condimenta sin miedo. Las verduras solas son bastante sosas e insípidas, sobre todo si nuestro paladar todavía está bajo la influencia de los intensos sabores de los ultraprocesados. Por eso, para empezar a disfrutar con ellas, es fundamental aliñarlas y condimentarlas adecuadamente. Aceite de oliva virgen extra, vinagre, sal, especias y hierbas aromáticas, por ejemplo. Ensaladas. Otra forma fácil de aumentar su consumo es introducir como hábito al menos una ensalada al día. Además, es aconsejable que alguna de las raciones de verduras del día sea cruda. Para eso, las ensaladas son el aliado perfecto. Es posible que al pensar en una ensalada te venga a la cabeza una mezcla insípida y poco apetecible de lechuga, iceberg, tomate, pepino y cebolla. Igual si te la imaginas con algo de atún, maíz y unas aceitunas, te motiva un poco más. A lo mejor, si de verdad deseas mejorar tu alimentación, hasta te resignas y piensas, bueno, si me la tengo que comer, me la como, pero sigue sin emocionarte la idea. Pues no hace falta que te resignes más, porque a continuación te voy a descubrir un montón de ideas para que tu ensalada deje de ser un sacrificio y se convierta en un placer. Vayamos por partes. La base de la ensalada. La base de la ensalada es el elemento más abundante de la misma. Influidos por la clásica ensalada mixta, estamos acostumbrados a que la lechuga sea siempre esa base, pero existen muchas otras alternativas. Otras hojas verdes, canónigos, escarolas, espinacas, brotes tiernos, endivias, incluso otros tipos de lechuga, como la de roble, pueden ser más agradables y nutritivos que la clásica lechuga blanca y iceberg. Coles, repollo, lombarda, cale, brócoli o coliflor. Diferentes hortalizas como base, zanahoria rallada, tomate partido o pepino, patatas, arroz, quinoa o legumbres, garbanzos, habas, lentejas, etc. Tampoco es necesario que siempre haya un elemento principal que destaque sobre los demás. Los ingredientes, el tipo y número de ingredientes de la ensalada va a gusto del consumidor. Tiene muchísimas posibilidades. Combina verduras de diferentes colores para aprovechar los nutrientes y beneficios de todas. Juega con las texturas y combina tanto verduras crudas como cocinadas o en conserva. Prueba con diferentes cortes y tamaños de las verduras, en cubos, en rodajas, rallada, picada, trituradas, espiralizadas, etc. Mezcla ingredientes, salados como el salmón o el jamón, o dulces, frutas, fresas o frutas secos. Incorpora elementos crujientes como los frutos secos o las semillas. Añade un contrapunto ácido con encurtidos. No le tengas miedo a experimentar y atrévete a descubrir nuevas combinaciones. Algunas te sorprenderán. Aliños. La misión del aliño es integrar todos los ingredientes de la ensalada y mejorar el sabor de esta. Pero tan importante es no quedarse corto como no pasarse. Más no es mejor. A modo orientativo, una regla sencilla es no utilizar más de una cucharada y media de aliño por persona. Por ejemplo, una ensalada para 2 personas no necesitaría llevar más de 3 cucharadas de aceite de oliva y una ensaladilla para 2 personas no necesitaría más de 3 cucharadas de mayonesa. Si al terminar la ensalada queda una balsa de aceite en el plato, te has pasado. Tamaños y cantidades. El tamaño importa. Hacer una ensalada al centro para 8 personas no es suficiente como ración de ensalada del día. 2 hojas de lechuga y una rodaja de tomate adornando el plato tampoco. Lo ideal es que la ensalada sea individual o como mucho para compartir entre 2. Las hojas son muy voluminosas pero pesan poco, por eso es aconsejable añadir también otras verduras u hortalizas a la ensalada. Por ejemplo, una ensalada individual podría llevar 50 gramos de hojas, lechugas, espinacas, canónigo, rúcula, etc. 50 gramos de zanahoria, 100 gramos de tomate, 50 gramos de pimiento, 50 gramos de pepino. Estas cantidades pueden parecerte excesivas si no tienes la costumbre de comer verduras, incluso ser indigestas y producirte gases. Por eso considéralas solo como referencia y empieza poco a poco aumentando la cantidad de forma progresiva conforme te vayas acostumbrando y las vayas tolerando. Ensaladas como plato único. Las ensaladas pueden ser una maravillosa entrante, un primer plato o un acompañamiento y también pueden convertirse en un plato único o principal. Pero ojo,
Ojo, una ensalada solo de verduras y hortalizas, por muy saludable que sea, no es un plato completo ni suficiente como para constituir una comida o una cena. Si quieres comer o cenar solo una ensalada, asegúrate de que sea una ensalada completa. Para ello, puedes combinar verduras, hortalizas, legumbres, alimentos ricos en proteínas, hidratos de carbono y completamente con frutos secos, semillas, frutas, encurtidos, especias y un buen aliño, por ejemplo. Una ensalada de garbanzos cocido con cebolla, pimiento rojo, zanahoria, tomate, pepinillos y queso, una ensalada de arroz con aguacate, tomate, cebolleta, rúcula, atún, nueces y pasas. Estas ensaladas son una estupenda opción si tienes que llevarte la comida al trabajo en un tupper. Bien, hasta aquí hemos llegado en el capítulo de hoy. En el siguiente capítulo veremos cómo comer.